Octubre de 2025. 12 castillos históricos de Inglaterra. Un solo mes. La mitad del personal de English Heritage reportó haber visto algo que no puede explicar. Cámaras de seguridad capturaron una figura encapuchada sin rostro frente a las puertas de un castillo normando de 950 años. Cuando el guardia llegó a investigar, no había nadie. Su perro, entrenado para proteger, se negó a entrar. El área estaba cerrada, protegida por púas medievales, monitoreada por sensores de movimiento. Imposible entrar, imposible salir. Pero la figura estaba ahí, exactamente donde el portón medieval solía estar, antes de ser destruido hace siglos. Y no fue el único avistamiento esa noche. Octubre de 2025. Una noche cualquiera en Chester Castle, Inglaterra. Un castillo normando de 950 años que ha resistido guerras, asedios y el paso de casi un milenio. El sistema de seguridad funciona con precisión militar. Cámaras de circuito cerrado monitoreando cada rincón. Sensores de movimiento calibrados para detectar la más mínima actividad. Un guardia de turno revisando las pantallas desde la sala de control. Todo estaba tranquilo, como siempre lo había estado. Hasta las 2:17 de la madrugada. Las cámaras detectaron movimiento inusual frente a las puertas principales del castillo. El sistema automático envió una alerta inmediata a la sala de control. El guardia miró la pantalla, y lo que vio lo hizo dudar de sus propios ojos. Una figura, parada directamente frente a las puertas de hierro forjado. Inmóvil, como esperando que alguien abriera. Pero no era una persona normal. La figura era pálida. Vestía ropa oscura. Una capucha cubría completamente su cabeza. Y donde debería estar el rostro, no había nada. Solo un vacío blanco. Sin facciones. Sin ojos. Sin boca. Como si alguien hubiera borrado la cara de una fotografía. El guardia activó el protocolo de seguridad. Tomó su linterna. Llamó a su perro, un pastor alemán entrenado específicamente para trabajo de vigilancia nocturna en sitios históricos. Un animal que nunca había mostrado miedo. Que había enfrentado intrusos, animales salvajes, incluso tormentas eléctricas sin pestañear. Salió hacia las puertas principales. Chester Castle está protegido como una fortaleza. Las murallas normandas están coronadas por púas metálicas masivas instaladas hace décadas. Los portones tienen cerraduras múltiples. Y las cámaras de seguridad están posicionadas estratégicamente para capturar cualquier intento de escalada. Entrar sin autorización es prácticamente imposible. Salir sin ser detectado, aún más. Cuando el guardia llegó al portón, el área estaba completamente vacía. No había nadie. No había huellas en el suelo húmedo por la lluvia nocturna. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero algo estaba mal. El guardia lo sintió inmediatamente. Una sensación abrumadora. Como si cientos de ojos invisibles lo estuvieran observando desde las sombras. El aire se sentía diferente. Más pesado. Más frío de lo que debería estar en una noche de octubre. Y su perro, el animal que nunca había dudado, se quedó paralizado junto a la camioneta, negándose a moverse, las orejas hacia atrás, el cuerpo rígido, un gemido bajo emergiendo de su garganta. El perro no entraría, no importaba cuánto lo llamara. El guardia realizó una búsqueda completa del recinto cerrado. Caminó por el perímetro, revisó cada rincón, cada sombra, cada espacio donde alguien podría esconderse. Nada, absolutamente nada. Las puertas seguían cerradas con llave. Las púas en las murallas estaban intactas. Los sensores no habían registrado ningún otro movimiento. Y las cámaras no mostraban a nadie entrando o saliendo. Solo esa figura, parada frente al portón. Y luego, desaparecida. Cuando el guardia regresó a la sala de control, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ahí estaba, capturada en la imagen fija que el sistema había tomado automáticamente cuando detectó el movimiento. Una figura encapuchada, sin rostro visible, translúcida, parada exactamente donde el portón medieval original solía estar. El que fue destruido siglos atrás. El que ya no existe físicamente, pero cuya ubicación histórica está documentada en los planos arquitectónicos del castillo. Como si alguien del pasado hubiera regresado, esperando en un lugar que solo existía en su memoria. El incidente fue reportado a English Heritage, la organización benéfica responsable de mantener y proteger más de 400 sitios históricos en toda Inglaterra. Castillos, abadías, casas señoriales,
monumentos que abarcan 1000 años de historia británica. La imagen fue archivada, analizada y guardada, porque no fue un incidente aislado. Octubre de 2025 resultó ser un mes extraordinario para English Heritage. No solo por lo que sucedió en Chester Castle, sino por lo que estaba sucediendo simultáneamente en docenas de sus propiedades históricas. Algo había cambiado, algo había despertado, y el personal que trabajaba en estos lugares antiguos estaba empezando a darse cuenta de que no estaban solos en absoluto. En preparación para los eventos de Halloween, English Heritage decidió hacer algo sin precedentes: encuestar a su personal. Cientos de empleados que trabajan día a día en castillos y abadías centenarias. Guardias, guías turísticos, conservadores, personal de mantenimiento. La pregunta era simple: ¿ha experimentado algo que no puede explicar mientras trabaja en su sitio histórico? Las respuestas fueron escalofriantes. Casi la mitad respondió que sí. No eran historias vagas. No eran rumores de segunda mano. Eran testimonios directos de personas que habían visto, escuchado o sentido algo que desafiaba toda explicación lógica. Figuras que desaparecían en la niebla. Música de piano sonando en salones vacíos. Manos espectrales apareciendo en sillones. Voces susurrando nombres en habitaciones cerradas. Puertas abriéndose solas. Soldados fantasmales caminando hacia bosques y evaporándose. Y todo estaba sucediendo ahora. En 2025. Chester Castle y su figura sin rostro no eran una anomalía. Eran parte de algo mucho más grande. Una ola de actividad paranormal concentrada en los sitios históricos más antiguos de Inglaterra. Como si el pasado estuviera sangrando hacia el presente. Como si las paredes que separaban los muertos de los vivos se hubieran vuelto delgadas, permeables. Y nadie sabía por qué. La revelación llegó en la última semana de octubre. English Heritage publicó los resultados de su encuesta interna. Y lo que comenzó como una iniciativa temática para Halloween se convirtió en algo mucho más inquietante. De los cientos de empleados encuestados, casi el 50% admitió haber experimentado fenómenos paranormales en sus lugares de trabajo. No eran fantasías. No eran historias inventadas para turistas. Eran experiencias personales que habían mantenido en silencio durante años. Hasta ahora. Dr. Michael Carter, curador de historia de English Heritage, intentó contextualizar los hallazgos. Las historias escalofriantes sobre los muertos que regresan se han contado desde los albores de la historia registrada. Proporcionan una forma de comprender nuestra relación con los muertos y el pasado. Nos cautivan e intrigan, y no hay nada como la emoción deliciosa de compartir un cuento espeluznante con amigos y familia. Pero había algo en su tono que sugería que incluso él estaba sorprendido por la cantidad y consistencia de los reportes. Porque lo que estaba emergiendo no eran leyendas antiguas. Eran avistamientos recientes. Múltiples. Verificados por personal profesional. Y todos compartían características perturbadoras. Belsize Hall, Northumberland. Un palacio señorial del siglo XIX rodeado por jardines victorianos elaborados. Durante generaciones, había sido un lugar tranquilo. Turístico. Histórico, pero no particularmente conocido por actividad paranormal. Hasta 2025. El personal comenzó a reportar puertas que se abrían solas. No una vez. Repetidamente. Puertas de dormitorios que habían sido cerradas firmemente durante la ronda de cierre nocturno aparecían abiertas de par en par a la mañana siguiente. Sin corrientes de aire. Sin explicación mecánica. Luego apareció la mano. Un miembro del personal entró al salón principal una mañana. Todo estaba en orden. Excepto por un detalle imposible de ignorar. En uno de los sillones antiguos, claramente visible contra el terciopelo oscuro, había la impresión de una mano. No una mano real. Una impresión. Como si alguien invisible hubiera presionado firmemente contra el respaldo del sillón y luego desaparecido. Los dedos eran claramente distinguibles. La forma era innegable. El equipo de Belsize, impactado por el hallazgo, decidió documentarlo. Recrearon la imagen en una fotografía que más tarde compartirían con la prensa. Pero lo que no pudieron recrear era la sensación que acompañaba al descubrimiento, el aire frío en la habitación. La certeza absoluta de que algo había estado sentado ahí. Pero eso no fue todo en Belsize Hall. Visitantes comenzaron a reportar avistamientos en el jardín de cantera, un espacio verde elaborado diseñado en estilo victoriano. Figuras vestidas con ropa de época caminaban entre los árboles. Mujeres con vestidos largos. Hombres con sombreros de copa.
Figuras tan vívidas y detalladas que los visitantes asumían que eran actores contratados. Hasta que se desvanecían. Literalmente. Se volvían translúcidas y desaparecían como humo. English Heritage no emplea actores en Belsize Hall. Nunca lo ha hecho. Las figuras victorianas no eran parte de ninguna recreación histórica. Eran algo completamente diferente. A 150 kilómetros al sur, en Battle Abbey, Sussex, algo aún más perturbador estaba ocurriendo. Battle Abbey marca el sitio de la batalla de Hastings en 1066. Uno de los eventos más significativos en la historia británica. El lugar donde Guillermo el Conquistador derrotó al rey Harold y cambió el curso de Inglaterra para siempre. Un campo de batalla donde murieron miles. El equipo de Battle Abbey realiza tours después del horario de cierre para grupos especiales. Tours privados en los que los guías llevan a pequeños grupos a través de las ruinas de la abadía medieval mientras comparten su historia. Una noche de octubre, el guía estaba conduciendo uno de estos tours. Contaba a su grupo sobre la batalla. Sobre los monjes que construyeron la abadía sobre el campo de batalla. Sobre los siglos de historia contenidos en esas paredes antiguas. Y entonces notó algo extraño. Había una persona más en el grupo. Alguien que no debería estar ahí. Una figura que se había unido al grupo sin hacer ruido. Parada al fondo. Escuchando. El guía hizo una pausa. Intentó recordar si había una persona extra cuando comenzaron el tour. No podía estar seguro en la oscuridad. Continuó hablando. Pero algo se sentía mal. Seguía mirando hacia esa figura. Nunca se movía. Nunca hacía preguntas. Solo estaba presente. Cuando el tour terminó y el grupo regresó a la salida, el guía contó a los participantes. Faltaba uno. La figura extra había desaparecido. Nadie la había visto irse. Nadie recordaba exactamente cuándo se había unido. Y no había otra salida del área donde habían estado. El guía revisó todo el recinto. La figura nunca fue encontrada. Porque nunca había estado viva para empezar. Más al norte, en Scarborough Castle, Yorkshire, 2 miembros del personal vivieron una experiencia que los perseguiría durante semanas. Eran las 6 de la tarde. El castillo estaba cerrando. Una familia había sido la última en abandonar el sitio, confirmado por el personal de la tienda de regalos. Solo quedaban 2 empleados realizando la ronda final de cierre. Uno caminaba desde King John's Hall hacia el perímetro exterior. El otro tomaba una ruta paralela desde el lado opuesto. Mantenían contacto por radio. Entonces el primero vio algo en la niebla. Scarborough Castle se encuentra en un acantilado con vista al mar del norte. Las noches de niebla son comunes. La bruma sube desde el agua y envuelve las ruinas medievales en un manto gris impenetrable. Pero incluso a través de la niebla espesa, el empleado pudo ver un par de piernas. Caminando, moviéndose deliberadamente hacia el mar. Como si alguien estuviera dando un paseo tranquilo a través del castillo cerrado. Llamó por radio a su colega. La familia ya salió, ¿verdad? Sí, confirmado. Están en el estacionamiento. Entonces hay alguien más aquí. El empleado aceleró el paso, intentando alcanzar la figura. Pero ésta se mantenía siempre a la misma distancia, caminando a velocidad constante, dirigiéndose hacia Sally Port Gate, una salida que daba directamente al acantilado. La figura parecía flotar hacia el portón. Y luego, simplemente, se desvaneció. Como si hubiera cruzado un umbral invisible y dejado de existir. Cuando el empleado llegó a la cima de la colina segundos después, el camino estaba completamente vacío. Su colega, tomando la ruta opuesta, confirmó que nadie había pasado por su lado. Y el perímetro con vista al mar estaba completamente cercado. No había lugar para esconderse. No había forma de escapar. Años después, el empleado compartió la experiencia con un antiguo custodio del castillo. La respuesta que recibió fue escalofriante. Ah, sí. Ese habría sido Piers Gaveston, atrayéndote hacia el acantilado en la niebla. Piers Gaveston, el favorito del rey Eduardo II. Ejecutado en 1312. Un hombre cuyo fantasma, según la leyenda, atrae a los visitantes hacia el borde del acantilado. Hacia la muerte. En Rest Park, Bedfordshire, el personal de cierre experimentaba su propia serie de encuentros imposibles. El parque incluye una mansión histórica rodeada por jardines elaborados y un pabellón del siglo XVIII. Durante el día, es un lugar sereno, turístico, hermoso. Por la noche, cuando el personal cierra las puertas y asegura el edificio, es completamente diferente. Cerca del pabellón,
Los empleados comenzaron a reportar figuras que se asemejaban a soldados, vestidos con uniformes históricos, caminando con propósito hacia los bosques circundantes, y luego desapareciendo entre los árboles, literalmente evaporándose antes de que alguien pudiera alcanzarlos. Dentro de la mansión, otro fenómeno perturbaba al personal. El sonido de una pelota rebotando, clara, distintiva, rebotando por las escaleras del vestíbulo principal, una y otra vez, siempre después de que el último visitante se había ido, siempre cuando el edificio estaba completamente vacío. El personal buscaba, revisaba cada habitación, cada rincón. Nunca encontraban una pelota, nunca encontraban una fuente para el sonido, pero lo escuchaban, todas las noches, el mismo ritmo, la misma escalera, como si un niño invisible estuviera jugando en un edificio que había sido su hogar hace cientos de años. Y no podía dejar de repetir ese momento simple, para siempre. En Bolsover Castle, Derbyshire, los testigos reportaban música de piano fantasmal resonando por los pasillos. Pero el castillo no tiene pianos operativos. Los instrumentos históricos están sellados, intocables. Y sin embargo, la música continúa. Melodías del siglo XVII flotando a través de habitaciones vacías. Más inquietante aún, visitantes han reportado sentir una mano pequeña tomando la suya mientras caminan por el jardín Venus. La mano de un niño, guiándolos gentilmente por los senderos. Pero cuando miran hacia abajo, no hay nadie ahí. Solo la sensación de dedos pequeños entrelazados con los suyos. Fríos, pero innegablemente presentes. En Framlingham Castle, Suffolk, un empleado estaba limpiando el área de lavado de platos después del cierre. Solo en el edificio. O eso creía. Escuchó su nombre. Susurrado. Claro. Inconfundible. Su nombre completo. Dicho por una voz que no reconocía. Una voz que venía de una habitación vacía. El empleado se congeló. Miró alrededor. No había nadie. Llamó. Nadie respondió. Pero había escuchado su nombre. Tan claramente como si alguien hubiera estado parado justo detrás de él. Y en Gainsborough Gold Hall, Lincolnshire, un visitante experimentó algo que lo dejó sin palabras. Estaba conversando con un voluntario en la sala del escribano. Una charla normal sobre la historia del edificio. De repente, sintió algo en la parte posterior de su cabeza. Una mano. Frotando gentilmente su cabello. Los dedos eran distintos. El toque era delicado. Inconfundiblemente femenino. Se dio vuelta bruscamente. No había nadie detrás de él. El voluntario lo miraba con expresión de sorpresa. Nadie más estaba en la habitación. Las puertas estaban a la vista. Nadie había entrado o salido. Pero la sensación había sido real. Los dedos acariciando su cabeza. Una presencia afectuosa, reconfortante y completamente invisible. 12 castillos, 12 abadías, docenas de empleados, cientos de testimonios, todos en el mismo mes. Todos reportando fenómenos similares, figuras que desaparecen, sonidos inexplicables, presencias invisibles pero tangibles. English Heritage intentó mantener un tono científico, histórico, racional. Estas eran historias fascinantes, parte del patrimonio cultural, tradiciones de fantasmas que Inglaterra ha cultivado durante siglos. Pero incluso el personal más escéptico estaba empezando a preguntarse, ¿por qué ahora? ¿Por qué octubre de 2025? ¿Qué había cambiado? Porque algo había cambiado. Los avistamientos eran demasiados, demasiado consistentes, demasiado específicos. Y la figura sin rostro de Chester Castle era solo el comienzo. English Heritage se encontró en una posición incómoda. Como organización benéfica responsable de preservar el patrimonio histórico de Inglaterra, su enfoque siempre había sido académico. Arquitectura, historia, conservación, no paranormal. Pero los testimonios de su propio personal eran imposibles de ignorar. Y la imagen de Chester Castle, capturada en CCTV oficial, había generado atención mediática internacional. GB News, Daily Mail, The Telegraph, incluso Coast to Coast AM en Estados Unidos cubrieron la historia. La pregunta inevitable surgió, ¿por qué estos lugares específicos? ¿Por qué ahora? La respuesta requería mirar hacia atrás. Muy atrás. Chester Castle fue construido en 1070 por orden de Guillermo el Conquistador. 2 años después de la batalla de Hastings. Parte de una red de fortalezas normandas diseñadas para controlar una Inglaterra recién conquistada.
Durante 950 años, el castillo ha sido testigo de violencia incalculable. Asedios medievales, ejecuciones públicas, encarcelamientos de reyes. El propio Ricardo II fue prisionero ahí en 1399, antes de ser depuesto y probablemente asesinado. Las piedras del castillo han absorbido siglos de sufrimiento. Y según las leyendas locales que han circulado durante generaciones, algunos de quienes murieron ahí nunca se fueron realmente. La figura sin rostro capturada en CCTV apareció exactamente donde el portón medieval original solía estar. Este detalle no fue accidental. Los planos arquitectónicos históricos confirman la ubicación precisa del portón del siglo XI. Fue destruido durante renovaciones en el siglo XVIII. Pero aparentemente, alguien no recibió el memo. ¿Quién era esa figura? Las leyendas de Chester Castle incluyen dos apariciones históricas particularmente persistentes. El caballero sin cabeza. Un soldado normando decapitado en 1080 por deserción. Según los relatos, su figura armada, sin cabeza visible bajo el yelmo, patrulla la torre agrícola al atardecer. Los testigos reportan un sonido metálico tenue, como armadura rozando contra piedra, y un viento frío que acompaña su aparición. La hija del carcelero. Una joven del siglo XVII que se enamoró de un prisionero. Cuando él fue ejecutado, ella saltó desde las murallas en desesperación. Su lamento Mournfell se escucha a través de los terrenos del castillo, y una figura pálida con un vestido desgarrado es vista mirando desde los muros, sus ojos fijos en el río abajo. ¿Era alguna de estas figuras la que apareció en octubre? ¿O era alguien completamente diferente? Alguien cuyo nombre se perdió en la historia pero cuya presencia permanece atrapada en piedra antigua. Los otros sitios de English Heritage compartían historias similares. Battle Abbey, construida sobre el campo de batalla de Hastings, está literalmente fundada sobre muerte masiva. Miles de soldados sajones y normandos murieron ahí en un solo día en 1066. La sangre empapó la tierra. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Los monjes que construyeron la abadía creían que estaban santificando el lugar, construyendo un monumento sagrado sobre un sitio de matanza. Pero según algunos relatos medievales, los monjes reportaban fenómenos perturbadores desde el principio. Voces en la noche. Figuras caminando por los claustros. El sonido de batalla resonando cuando no debería haber nada. 950 años después, los fenómenos continúan. Belsize Hall tiene su propia historia oscura. Aunque construida en el siglo XIX, está en un sitio que ha estado habitado desde la Edad Media. La familia Middleton vivió ahí durante generaciones. Y como cualquier familia aristocrática de ese periodo, tuvo sus tragedias. Muertes durante el parto. Enfermedades infantiles. Accidentes. Suicidios no hablados. Secretos enterrados en tumbas familiares. Las figuras victorianas vistas en el jardín de cantera podrían ser miembros de la familia Middleton, atrapados en un bucle eterno de paseos por jardines que una vez amaron. La mano en el sillón podría ser de alguien que pasó tanto tiempo sentado ahí que incluso la muerte no pudo romper el hábito. Pero eso no explicaba la concentración de avistamientos. ¿Por qué octubre de 2025 específicamente? Si estos lugares han estado embrujados durante siglos, ¿por qué la actividad se intensificó justo ahora? Algunos investigadores paranormales propusieron teorías. Teoría 1, energía residual. Esta teoría sugiere que los eventos traumáticos dejan una huella energética en los lugares donde ocurren. No son fantasmas conscientes, sino grabaciones. Momentos repetidos una y otra vez como un disco rayado. Piedra, según esta teoría, es particularmente buena para retener estas impresiones. Y los castillos medievales están construidos completamente de piedra. Siglos de emociones intensas, violencia, muerte, todos absorbidos por las paredes. Bajo ciertas condiciones, esas grabaciones pueden reproducirse. Los testigos no están viendo fantasmas conscientes, sino ecos del pasado. ¿Pero qué activó la reproducción en octubre de 2025? Algunos sugirieron actividad geomagnética. Las tormentas solares pueden alterar el campo magnético de la Tierra. Y hay teorías que vinculan cambios electromagnéticos con avistamientos paranormales. Octubre de 2025 tuvo actividad solar inusual. Auroras boreales visibles tan al sur como Inglaterra. Interferencia en comunicaciones satelitales. ¿Podría esto haber desencadenado algo? ¿Activado grabaciones energéticas que normalmente permanecen dormidas? Teoría 2, conciencia persistente. Esta teoría es más inquietante.
Sugiere que lo que los testigos están viendo no son grabaciones, sino almas reales. Conciencias que sobrevivieron la muerte física y permanecen atrapadas en los lugares donde murieron o donde tenían conexiones emocionales fuertes. El caballero sin cabeza sigue patrullando porque esa era su función. La hija del carcelero sigue buscando a su amante porque el dolor nunca terminó. Los soldados en Rest Park siguen marchando hacia el bosque porque no saben que la guerra terminó hace 200 años. Están atrapados, repitiendo, incapaces de avanzar. ¿Y por qué se vuelven más activos ahora? Algunos parapsicólogos sugieren que los espíritus son atraídos por atención. Cuando lugares reciben visitantes, energía humana, emoción, los muertos responden. English Heritage ha experimentado un aumento masivo en visitantes desde 2020. El turismo post-pandemia ha traído multitudes sin precedentes a estos sitios históricos. Más personas, más energía, más oportunidades para que los muertos se manifiesten. Teoría 3. Umbrales temporales. Esta es la teoría más especulativa. Sugiere que ciertos momentos del año, o ciertos años específicos, crean adelgazamientos entre nuestro mundo y lo que sea que viene después. Momentos cuando el velo entre vida y muerte se vuelve más delgado. Halloween, Samhain en tradiciones celtas, siempre ha sido considerado uno de esos momentos. La noche cuando los muertos pueden cruzar más fácilmente. ¿Pero qué pasa si 2025 en sí es un año especial? ¿Un momento cuando las barreras son más permeables de lo usual? No hay consenso. Pero los datos son innegables. Dr. Michael Carter, el curador de historia que supervisó la encuesta, ofreció su propia perspectiva. La tradición británica de historias de fantasmas es la más fina del mundo. Estas narrativas nos ayudan a procesar nuestra relación con la mortalidad, con el pasado, con aquellos que vinieron antes que nosotros. Pero incluso él admitió, en entrevistas posteriores, que la escala de los reportes en octubre de 2025 era inusual. No es que estas historias no existieran antes, pero había una reticencia. El personal no quería parecer poco profesional. No quería ser ridiculizado. Esta encuesta les dio permiso para hablar. Y lo que emergió fue, notable. Remarkable. Una palabra cuidadosamente elegida. Porque decir inexplicable habría sido admitir demasiado. Y English Heritage, como institución, no estaba lista para cruzar esa línea. Pero los empleados individuales sí lo estaban. Un guardia de Helmsley Castle en Yorkshire compartió su experiencia: llevo trabajando aquí 15 años. He escuchado las historias. Las he descartado como superstición. Pero en octubre, vi figuras en las ventanas cuando sé con certeza que el castillo estaba vacío. Vi sombras moviéndose en habitaciones cerradas. Y escuché voces. Conversaciones claras en un edificio donde yo era la única persona presente. No puedo explicarlo. Y ya no quiero intentarlo. Simplemente sé que algo está aquí. Y sea lo que sea, quiere ser reconocido. Una empleada de Furnace Abbey en Cumbria compartió algo aún más perturbador. Cada tarde de invierno, cuando cierro el sótano, siento una presencia siguiéndome. Siempre a mi izquierda. Justo detrás de mi hombro. Puedo sentir el peso de su mirada. El aire se vuelve frío en ese lugar específico. Y sé, sin duda alguna, que algo me está acompañando. Un contratista de mantenimiento que trabajó aquí hace años me dijo que experimentó exactamente lo mismo. En el mismo lugar. A la misma hora. Él lo describió antes de que yo le dijera nada. Los mismos detalles. La misma sensación. Sea lo que sea, ha estado ahí mucho tiempo. Y no está solo. En Great Yarmouth Row Houses, el personal presenció algo que desafió toda explicación física. Durante el conteo de caja al final del día, vieron una bota. Una sola bota. Caminando. No flotando. Caminando. Como si un pie invisible la estuviera usando. Moviéndose a través de la habitación con pasos regulares. La bota se detuvo. Giró. Y luego simplemente, se quedó quieta. Como si quien sea que la estuviera usando hubiera decidido pararse y esperar. El personal salió de la habitación. Cerraron con llave. Revisaron las grabaciones de seguridad al día siguiente. La bota había vuelto a su posición original en el estante de exhibición. Como si nunca se hubiera movido. Pero 2 empleados la habían visto. Ambos confirmaron los mismos detalles. La misma secuencia de eventos. ¿Cómo se explica una bota caminando? No con energía residual. No con ilusiones ópticas. No con cables ocultos o trucos de escenario. Era imposible. Y sin embargo, había sucedido.
Los investigadores paranormales independientes comenzaron a solicitar permiso para investigar los sitios. English Heritage declinó. Su posición oficial era que estas eran historias interesantes, parte del patrimonio cultural, pero no justificaban investigación paranormal formal. Extraoficialmente, algunos miembros del personal admitieron que había preocupación. Preocupación de que una investigación formal podría confirmar algo que la organización no estaba preparada para aceptar públicamente. Porque si los fantasmas son reales, ¿qué significa eso para lugares como English Heritage? ¿Tienen obligación ética hacia los muertos atrapados en sus propiedades? ¿Deberían intentar limpiar los sitios? ¿O eso sería borrar parte de su historia? Son preguntas sin respuestas fáciles. Mientras tanto, los avistamientos continúan. Noviembre de 2025 trajo nuevos reportes. Diciembre también. Los fenómenos no se detuvieron cuando terminó Halloween. Si acaso, algunos empleados reportan que la actividad ha aumentado. Como si el reconocimiento público hubiera dado permiso a los muertos para manifestarse más abiertamente. Como si después de siglos de ser ignorados, finalmente estaban siendo vistos, escuchados, reconocidos. Y no estaban dispuestos a volver a la oscuridad. Chester Castle todavía no ha vuelto a capturar la figura sin rostro en CCTV, pero el guardia que experimentó esa noche se niega a hacer rondas nocturnas solo. Su perro, que antes era intrépido, ahora se tensa visiblemente cada vez que se acercan a las puertas principales. Los animales saben. Siempre lo han sabido. Y ahora, cada vez más personas también lo están descubriendo. 50% del personal de English Heritage ha visto algo inexplicable. Pero ese número podría aumentar. Porque una vez que empiezas a prestar atención, una vez que abres tu mente a la posibilidad, empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí, observando, esperando, repitiendo sus rutinas eternas en edificios que una vez fueron sus hogares, sus prisiones, sus campos de batalla. Los castillos de Inglaterra están embrujados. Eso ya no es una leyenda, ya no es folclore, es testimonios documentados, fotografías, video. Cientos de testigos profesionales dispuestos a poner su credibilidad en juego para decir, vi algo, y no puedo explicarlo. La única pregunta que queda es, ¿por qué ahora? Y nadie tiene una respuesta satisfactoria. Solo la certeza creciente de que octubre de 2025 marcó un punto de inflexión. Un momento cuando los muertos decidieron que habían sido ignorados durante suficiente tiempo. Y comenzaron a reclamar su presencia. Noviembre de 2025. 3 semanas después de que English Heritage publicara sus hallazgos, los medios habían cubierto extensamente las historias. Los escépticos habían desestimado todo como publicidad de Halloween. Los creyentes habían celebrado la validación. Pero para el personal que trabajaba en estos sitios históricos, nada había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. En Chester Castle, el guardia nocturno original se negó a regresar. Solicitó transferencia a un sitio diurno. Sin explicaciones detalladas. Simplemente dijo que no podía continuar trabajando noches ahí. English Heritage asignó un nuevo guardia. Un veterano de seguridad de 30 años con experiencia en múltiples propiedades históricas. Escéptico declarado. Había escuchado historias de fantasmas durante décadas y nunca había experimentado nada inusual. Su primera noche fue el 12 de noviembre. Los protocolos eran claros. Rondas cada 2 horas. Verificación de todas las puertas y ventanas. Monitoreo constante de las cámaras CCTV. Sistema de alarma verificado. Todo profesional. Todo rutinario. La primera ronda a las 10 de la noche transcurrió sin incidentes. El castillo estaba silencioso. Las cámaras no mostraban nada inusual. El nuevo guardia se sintió casi decepcionado. Después de toda la publicidad, esperaba al menos algo ligeramente fuera de lo común. A las 12:15 de la madrugada, las cámaras detectaron movimiento. El mismo lugar. Las mismas puertas principales. El mismo punto exacto donde la figura sin rostro había aparecido en octubre. El guardia revisó la pantalla. Y sintió que su escepticismo de toda una vida se desmoronaba. La figura estaba de vuelta. Pero esta vez era diferente. No solo una imagen estática. La cámara la estaba capturando en movimiento. Caminando lentamente a lo largo de las puertas, como si estuviera buscando algo, o esperando a alguien. El guardia activó el protocolo, pero esta vez, había hecho una modificación. Había instalado su propia cámara portátil en su uniforme. Una GoPro, porque si iba a investigar,
Quería su propia evidencia. Salió hacia las puertas. La noche era fría, clara, sin niebla. Visibilidad perfecta bajo la luz de la luna casi llena. Condiciones ideales para identificar a cualquier intruso. Cuando se acercó a las puertas, la figura seguía visible en la pantalla de su tablet. Pero cuando miró con sus propios ojos, no veía nada. Solo la pantalla mostraba la presencia. Se detuvo. Esto era imposible. La cámara captaba algo que sus ojos no podían ver. Como si la tecnología pudiera percibir una frecuencia de realidad invisible para la visión humana normal. El guardia alzó su GoPro, apuntándola hacia donde las cámaras de seguridad mostraban la figura. Grabó durante 3 minutos completos. La figura en las pantallas permanecía inmóvil, solo, observando. Y entonces el aire cambió. El guardia lo sintió físicamente, como si la presión atmosférica hubiera caído súbitamente. Sus oídos hicieron ese pequeño pop que ocurre cuando cambia la altitud rápidamente. Pero estaba parado en el mismo lugar. La temperatura cayó. No gradualmente, instantáneamente. De 8 grados centígrados a lo que se sentía como bajo cero. Su aliento se volvió visible. Nubes de vapor emergiendo con cada exhalación. Y entonces escuchó la voz. No una voz hablada, sino algo que resonaba directamente en su cabeza. Palabras sin sonido. Un mensaje que no pasaba por sus oídos sino que aparecía completo en su mente. Déjame entrar. El guardia retrocedió. Su entrenamiento de 30 años gritaba que corriera. Pero su curiosidad, esa parte de él que siempre había querido creer, lo mantuvo enraizado. ¿Quién eres?, dijo en voz alta, sintiéndose ridículo, hablando a la nada. La respuesta llegó igual que antes. Sin sonido, pero clara. No lo recuerdo. Solía vivir aquí, cuando las puertas eran diferentes. El guardia miró su tablet. La figura en la pantalla se había movido más cerca de las puertas, tan cerca que parecía estar presionando contra ellas, tratando de empujar a través del hierro forjado. No puedes entrar, dijo el guardia, sin saber por qué, simplemente sintiendo que era importante establecer esa frontera. La figura en la pantalla se detuvo, y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse. No de golpe, gradualmente, como si fuera hecha de humo que se disipaba. En 30 segundos, había desaparecido completamente. La temperatura volvió a la normalidad. La presión del aire se estabilizó. Todo regresó a como estaba. Excepto el guardia, quien ya no era escéptico. Quien había experimentado algo que la ciencia no podía explicar fácilmente. Quien tenía 3 minutos de video en su GoPro que revisaría obsesivamente durante las próximas semanas. El video mostraría exactamente lo que vio, nada. Solo las puertas vacías. Solo la noche normal. La GoPro no había capturado lo que las cámaras de seguridad fijas habían visto. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Pero sugería algo perturbador, que diferentes tipos de tecnología pueden ver diferentes aspectos de la realidad. Y que lo que llamamos fantasmas podría existir en una frecuencia que algunos dispositivos pueden detectar y otros no. En Bellsay Hall, los fenómenos se intensificaron hasta un punto que el personal consideró cerrar temporalmente el ala norte. La mano en el sillón apareció nuevamente. Pero esta vez no era solo una impresión. Era una mano visible, translúcida, pero innegablemente presente. Una empleada de limpieza entró al salón principal una mañana de noviembre. Y vio claramente una mano femenina descansando sobre el brazo del sillón. Podía ver a través de ella. Podía ver los dedos. Los anillos en los dedos. El encaje del puño de una manga. La empleada se quedó paralizada. No de miedo. De asombro. Era hermosa, en cierto modo. Delicada. Como ver una fotografía victoriana cobrando vida. La mano permaneció visible durante aproximadamente 15 segundos. Luego se desvaneció. Pero dejó algo atrás, una sensación de frío en el sillón. Como si alguien con temperatura corporal bajo cero hubiera estado sentado ahí. Las puertas que se abrían solas se volvieron más frecuentes, más dramáticas. Ya no eran solo puertas de dormitorio. Ahora eran puertas pesadas de roble. Puertas que requerían fuerza significativa para mover. Abriéndose de par en par. De golpe. Como si alguien invisible las hubiera empujado con toda su fuerza. Y las figuras victorianas en el jardín se volvieron más audaces. Ya no solo caminaban y desaparecían. Ahora se detenían. Miraban directamente a los visitantes. Hacían contacto visual. Como si fueran conscientes de estar siendo observadas.
como si quisieran asegurarse de que los vivos supieran que estaban ahí. Un visitante describió la experiencia en una reseña online que se volvió viral. Ella me miró directamente a los ojos. Y sé que debería haber sentido miedo, pero no fue así. Sentí tristeza. Una tristeza abrumadora. Como si estuviera atrapada y quisiera que alguien la ayudara. Y luego simplemente, se desvaneció. Pero juro que la vi, tan claramente como te veo a ti. En Battle Abbey, el fenómeno del visitante extra ocurrió 3 veces más en noviembre. Siempre durante tours nocturnos. Siempre la misma secuencia, una figura que se une al grupo silenciosamente, permanece al fondo, y luego desaparece sin que nadie note exactamente cuándo. Pero una noche, el guía decidió confrontar la presencia. Estaba conduciendo un tour para 6 personas. Notó la figura extra. Esta vez, en lugar de ignorarla o simplemente sentirse inquieto, habló directamente. Si hay alguien aquí que no vino con el grupo, dijo en voz alta, siéntase libre de unirse abiertamente. Esta es su abadía tanto como nuestra. El grupo se quedó en silencio, confundido, mirando al guía como si hubiera perdido la cabeza. Y entonces, una de las mujeres del grupo gritó, señalando hacia el fondo. ¿Hay alguien ahí? Todos se dieron vuelta. Y por un momento, todos lo vieron. Una figura con hábito de monje, parado en las sombras del claustro, mirándolos. La capucha oscurecía el rostro, pero la forma era inconfundible. El guía dio un paso hacia adelante. ¿Eres uno de los monjes que vivió aquí? La figura no respondió verbalmente, pero levantó una mano. Un gesto simple. Podría haber sido saludo. Podría haber sido advertencia. Y luego retrocedió hacia las sombras más profundas y desapareció. El grupo abandonó el tour inmediatamente. 2 de ellos estaban llorando. Uno estaba grabando con su teléfono, pero la grabación solo mostraba oscuridad. Nada definido. Nada que pudiera ser presentado como evidencia. Pero 6 personas habían visto lo mismo. Al mismo tiempo. Todos describieron los mismos detalles. El guía escribió un reporte formal a English Heritage, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, deberían considerar traer expertos. Parapsicólogos. Investigadores paranormales con experiencia. Porque algo estaba sucediendo que iba más allá de folclore o tradición. Algo real. Algo que merecía ser tomado en serio. La respuesta de English Heritage fue diplomática pero firme. Agradecemos su reporte y continuaremos monitoreando la situación. Sin embargo, no planeamos investigaciones paranormales formales en este momento. Pero privadamente, dentro de la organización, había debate. Algunos administradores argumentaban que ignorar los fenómenos era irresponsable. Si el personal y los visitantes estaban experimentando eventos genuinamente perturbadores, la organización tenía obligación de investigar, de proporcionar respuestas, o al menos intentarlo. Otros argumentaban que reconocer oficialmente los fenómenos como potencialmente paranormales abriría una caja de Pandora. Atraería el tipo equivocado de atención. Convertiría sitios históricos respetables en circos de cazadores de fantasmas. El compromiso fue continuar documentando, pero sin investigación activa. Observación pasiva. Por ahora. En Scarborough Castle, el fenómeno de Piers Gaveston se volvió más agresivo. El mismo empleado que había visto las piernas caminando en la niebla experimentó otro encuentro en noviembre. Esta vez no era niebla. Era una noche clara. Y la figura no estaba distante. Estaba parada directamente en su camino, bloqueando el sendero. Cuando el empleado intentó rodearla, la figura se movió para mantenerse en su camino, como si estuviera jugando, o probando que tan lejos podía empujar. El empleado sintió pánico real por primera vez, porque la figura no solo era visible, era sólida, proyectaba sombra, se movía con propósito claro. Esto no era una grabación residual, era una presencia consciente, interactuando. «Déjame pasar», dijo el empleado. Voz firme a pesar del miedo. La figura inclinó su cabeza. Un movimiento casi curioso, como si estuviera evaluando la solicitud. Y luego, lentamente, se apartó del camino. Pero cuando el empleado pasó junto a ella, sintió algo que nunca olvidaría. Una mano tocó su hombro. Fría, sólida, real, sosteniéndolo por un segundo. Y una voz, susurrante y antigua, habló directamente en su oído. «Ven conmigo al acantilado». El empleado se liberó y corrió. No miró atrás. No se detuvo hasta llegar a la salida. Su colega,
monitoreando por radio, escuchó su respiración agitada y supo que algo había salido terriblemente mal. Ese empleado también solicitó transferencia. Y la recibió sin preguntas. Porque English Heritage, por toda su renuencia oficial a reconocer lo paranormal, no podía ignorar el hecho de que el personal estaba siendo genuinamente traumatizado, experimentando eventos que dejaban cicatrices psicológicas reales. En Rest Park, el sonido de la pelota rebotando se volvió tan frecuente que el personal comenzó a cronometrarlo. Siempre a las 7:43 de la noche. Exactamente. Cada noche. 15 minutos después del cierre. Una empleada decidió investigar. Configuró su teléfono para grabar audio. Lo colocó en el vestíbulo de la escalera. Y esperó afuera de la habitación mientras el sonido comenzaba. Rebote, 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 rítmico, consistente, como si alguien estuviera botando una pelota por los escalones de mármol. La empleada entró corriendo a la habitación. El sonido se detuvo instantáneamente. Las escaleras estaban vacías. No había pelota. No había nada. Pero cuando revisó la grabación de audio, el sonido estaba ahí. Claro. Innegable. 15 rebotes. Y luego silencio. Y justo antes del silencio, captó algo más. Una voz. Infantil. Diciendo algo en un idioma que no reconocía. Palabras que sonaban como inglés antiguo. O tal vez francés normando. Las palabras eran ininteligibles. Pero el tono era claro, invitación. Como si un niño estuviera pidiéndole a alguien que jugara. ¿A quién estaba invitando? ¿A otro fantasma? ¿O a los vivos que escuchaban? Nadie quería averiguarlo. Diciembre de 2025 llegó. Los fenómenos no disminuyeron. Si acaso, se volvieron más normalizados. El personal de English Heritage comenzó a hablar abiertamente sobre los residentes, las presencias, nuestros fantasmas. Ya no era tabú. Ya no era vergonzoso. Era simplemente parte de trabajar en edificios de 1000 años. Compartir espacio con aquellos que vinieron antes. Que nunca realmente se fueron. Algunos empleados desarrollaron rutinas. En Bellside Hall, el personal comenzó a saludar verbalmente a la presencia en el salón principal cada mañana. Buenos días, dirían al sillón vacío. Reconociendo lo que sabían estaba ahí. En Framlingham Castle, el empleado que escuchaba su nombre susurrado comenzó a responder. Estoy aquí, decía. Te escucho. Y el susurro se detendría. Como si eso fuera todo lo que la presencia necesitaba. Reconocimiento. En Chester Castle, instalaron una segunda cámara. Específicamente apuntando a las puertas principales. Con equipo de mayor sensibilidad. Cámaras infrarrojas que pudieran detectar variaciones de temperatura. Grabadoras de audio configuradas para capturar frecuencias más allá del rango audible humano. Si la figura regresaba, estarían listos. No para exorcizarla. No para asustarla. Sino para documentarla. Para entenderla. Para finalmente, después de casi 1000 años, averiguar quién era y qué quería. Porque esa era la verdadera pregunta. No son reales los fantasmas. 50% del personal de English Heritage ya sabía la respuesta a eso. Sí, lo son. La pregunta real era, ¿qué quieren? ¿Por qué permanecen? ¿Y qué significa su presencia para nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que viene después? Preguntas sin respuestas fáciles. Preguntas que English Heritage, con toda su experiencia histórica, no estaba equipado para contestar. Pero alguien tendría que intentarlo. Porque los muertos claramente tenían algo que decir. Y finalmente, después de siglos de silencio, el mundo estaba empezando a escuchar. Enero de 2026. 3 meses después de que English Heritage publicara sus hallazgos iniciales. El mundo había cambiado su perspectiva sobre los sitios históricos de Inglaterra. Los castillos ya no eran solo atracciones turísticas. Eran lugares donde lo imposible ocurría regularmente. Donde el velo entre pasado y presente parecía más delgado que en cualquier otro lugar. Las reservas para tours nocturnos se dispararon. English Heritage tuvo que implementar listas de espera de meses para experiencias después del horario de cierre en Chester Castle, Bellside Hall y Battle Abbey. Todos querían ser testigos. Todos querían experimentar lo que el personal había estado reportando. Pero la organización tuvo cuidado. Muy cuidado. No comercializarían los fenómenos. No convertirían a sus muertos en atracciones. Los tours continuaron siendo educativos, históricos, respetuosos. Si algo paranormal ocurría, ocurría. Pero no sería provocado.
no sería explotado. El personal había desarrollado reglas no escritas para interactuar con las presencias. Regla 1, siempre saludar. Reconocer que comparten el espacio. Regla 2, nunca burlarse. Nunca desafiar. Respeto absoluto. Regla 3, si sientes que una presencia no quiere que estés ahí, retírate. No fuerces el encuentro. Regla 4, nunca, jamás, intentes provocar una manifestación. Estas reglas surgieron de experiencia. Los pocos empleados que las habían ignorado reportaron experiencias significativamente más aterradoras. Puertas que se cerraban violentamente. Objetos que caían de estantes. Sensación abrumadora de hostilidad. Pero aquellos que seguían las reglas, que trataban a las presencias con respeto, reportaban encuentros más tranquilos. Casi pacíficos. Como si los muertos simplemente quisieran coexistir. Ser recordados. No olvidados en edificios que una vez llamaron hogar. La comunidad paranormal internacional tomó nota. Investigadores de Estados Unidos, Japón, Alemania, solicitaron acceso para estudios formales. English Heritage rechazó la mayoría, pero permitió a un pequeño grupo de académicos, parapsicólogos con credenciales universitarias, realizar observaciones discretas en Chester Castle durante febrero de 2026. Los resultados fueron fascinantes. Detectaron anomalías electromagnéticas consistentes cerca de las puertas principales. Fluctuaciones que no correspondían a ninguna fuente conocida. Caídas de temperatura registradas por múltiples instrumentos independientes. Y en 2 ocasiones, capturaron audio que parecía contener voces. Una de las grabaciones, cuando fue amplificada y filtrada, parecía decir, esperando órdenes. Como si un soldado invisible siguiera parado en su puesto. 1000 años después. Aún esperando comandos que nunca llegarían. Los académicos publicaron sus hallazgos en journals de parapsicología. Fueron cuidadosos con su lenguaje. No declararon evidencia definitiva de fantasmas. Pero sí concluyeron, fenómenos anómalos consistentes con reportes históricos de actividad paranormal. Merece investigación adicional. Para la comunidad científica convencional, no fue suficiente. Para la comunidad paranormal, fue validación. Pero para el personal de English Heritage, los estudios académicos eran casi irrelevantes. Ellos sabían lo que sabían. Habían vivido las experiencias. Y ningún estudio, ninguna teoría, cambiaría el hecho fundamental. Los edificios que mantenían no estaban vacíos. Nunca lo habían estado. En marzo de 2026, un evento inesperado cambió la narrativa completamente. Un visitante de Chester Castle, un medium profesional de Londres, solicitó permiso para intentar comunicación directa con la figura sin rostro. English Heritage, sorprendentemente, aceptó. Bajo condiciones estrictas. Sin publicidad. Sin cámaras externas. Solo observación interna. El medium pasó una noche en el castillo. Con un equipo pequeño de English Heritage observando. Lo que sucedió esa noche permanece parcialmente clasificado. Pero lo que se filtró fue extraordinario. El medium afirmó haber hecho contacto. Según su reporte, la figura sin rostro no es un individuo. Es una amalgama. Múltiples almas que murieron en el castillo durante diferentes épocas, todas fusionadas en una presencia singular. Por eso no tiene rostro definido. Porque representa a muchos. Son soldados que murieron defendiendo el castillo. Prisioneros que murieron en las mazmorras. Sirvientes que pasaron vidas enteras dentro de esas paredes. Todos mezclados. Todos atrapados. ¿Por qué aparecen en las puertas? Porque las puertas representan transición. Umbral. El espacio entre dentro y fuera. Entre vida y muerte. Y ellos están atascados en ese umbral. No completamente muertos. No capaces de avanzar. Solo, esperando. ¿Esperando qué? El medium no pudo determinar eso. Pero sintió una emoción abrumadora emanando de la presencia, soledad. Profunda, antigua, insoportable soledad. English Heritage no confirmó ni negó públicamente el reporte del medium. Pero después de esa noche, el personal comenzó a tratar las puertas principales de manera diferente. Algunos dejaban pequeñas ofrendas, flores, monedas antiguas, tokens de respeto. Y los avistamientos, curiosamente, disminuyeron. No desaparecieron completamente, pero se volvieron menos frecuentes, menos urgentes. Como si el simple acto de reconocimiento, de comprensión, hubiera aliviado algo de la presión que mantenía las presencias manifestándose tan intensamente.
14 de enero de 2026. Hoy, 3 meses después del reporte del Medium, 4 meses después de la imagen viral de Chester Castle, los castillos de English Heritage continúan operando normalmente. Los tours se ejecutan. Los visitantes exploran. La historia es enseñada con la misma diligencia académica de siempre. Pero algo fundamental ha cambiado. Ya no hay pretensión de que estos lugares son solo piedra y mortero. Ya no hay negación incómoda de las experiencias del personal. Los fantasmas de Inglaterra han sido, si no completamente aceptados, al menos reconocidos. Dr. Michael Carter publicó un ensayo en enero de 2026 titulado Viviendo con el pasado, reinterpretando la presencia fantasmal en sitios patrimoniales. En él, argumenta que tal vez hemos entendido mal a los fantasmas durante siglos. No son malevolentes. La mayoría de las veces. No están intentando asustar o dañar. Simplemente están ahí. Residuos de vidas vividas intensamente. Emociones tan fuertes que imprimieron en la realidad misma. Y tal vez nuestra obligación no es exorcizarlos o temerles, sino recordarlos, honrarlos, compartir el espacio con respeto. Los edificios históricos, escribe Carter, son por definición lugares donde el pasado y el presente coexisten. Los preservamos porque queremos mantener conexión con quienes vinieron antes. Es tan extraño, entonces, que algunos de quienes vinieron antes aún permanezcan. La perspectiva ha resonado. Otros sitios patrimoniales en Inglaterra, no parte de English Heritage, han comenzado a reportar abiertamente sus propios fenómenos. La Torre de Londres, Hampton Court, Castillo de Edimburgo. Todos admitiendo lo que el personal siempre supo pero rara vez discutía. El turismo paranormal en Inglaterra ha experimentado un renacimiento. Pero es diferente ahora. Menos sensacionalista. Más respetuoso. Los visitantes vienen no para burlarse o provocar, sino para experimentar. Para conectar. Para pararse en lugares donde la historia es tan densa que aparentemente ha doblado las reglas de la realidad. Chester Castle todavía captura ocasionalmente la figura sin rostro en CCTV. Aproximadamente una vez al mes. Siempre en las mismas puertas. Siempre inmóvil. Como si estuviera revisando. Asegurándose de que no ha sido olvidada. El personal ha nombrado la presencia el guardián. No porque sepan quién era, sino porque eso es lo que parece estar haciendo. Guardando. Vigilando. Manteniendo su puesto incluso después de que cualquier necesidad práctica haya desaparecido hace siglos. En Belsize Hall, la mano en el sillón aparece raramente ahora. Pero cuando lo hace, el personal la saluda. Buenos días, señora, dicen. Y juran que sienten un cambio en el aire. Como si alguien invisible sonriera. Las figuras victorianas en el jardín aún caminan. Pero ya no se desvanecen cuando son observadas. Se quedan. Dejan que los visitantes las vean. Algunos turistas han logrado fotografiarlas. Imágenes borrosas, sí, pero innegablemente presentes en las fotografías. En Battle Abbey, el monje con hábito se ha convertido casi en residente oficial. Aparece durante aproximadamente un tercio de los tours nocturnos. Siempre observando desde el claustro. Nunca acercándose, pero siempre vigilante. Como si supervisara que los visitantes traten su abadía con respeto. Los guías han aprendido a incorporarlo naturalmente. Y si tenemos suerte esta noche, dicen, podríamos ver a uno de los antiguos residentes. Si aparece, recuerden que este era su hogar primero. En Scarborough Castle, el fenómeno de Piers Gaveston sigue siendo el más inquietante. Pero incluso ahí, el personal ha encontrado formas de coexistir. Realizan rondas de cierre en parejas. Nunca solos. Y cuando sienten la presencia, hablan en voz alta. Solo estamos cerrando por la noche. Regresaremos mañana. Como si estuvieran explicando rutinas a un compañero de habitación invisible. Algunos trabajadores juran que ayuda. Que establecer comunicación, incluso unilateral, reduce la hostilidad. Convierte encuentros potencialmente aterradores en algo casi ordinario. ¿Los fenómenos continuarán? Probablemente. Estos edificios tienen siglos de historia aún por revelar. Generaciones de muertos que podrían manifestarse bajo las condiciones correctas. ¿Por qué octubre de 2025 fue tan activo? Nadie sabe con certeza. Teorías abundan: actividad solar, resonancias electromagnéticas, aniversarios históricos olvidados, simplemente acumulación de energía residual alcanzando un punto crítico. O tal vez fue más simple. Tal vez los muertos estaban cansados de ser ignorados.
cansados de ser descartados como folclore. Y decidieron, colectivamente, hacerse imposibles de ignorar. Funcionó. El mundo ahora sabe que los castillos de Inglaterra están embrujados. No como leyenda, como hecho documentado, fotografiado, experimentado por cientos de testigos profesionales. ¿Qué significa eso para nuestra comprensión de la realidad? Significa que hay más entre el cielo y la tierra de lo que la filosofía moderna ha soñado. Significa que la muerte podría no ser el final absoluto que asumimos. Significa que el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Está aquí, presente, caminando por pasillos medievales, esperando en puertas antiguas, susurrando nombres en habitaciones vacías. English Heritage ha actualizado su misión oficial. Ya no solo preservan edificios, preservan historias. Y algunas de esas historias, aparentemente, incluyen capítulos que continúan escribiéndose, por presencias que nunca dejaron de considerar estos lugares como hogar. Si visitas Chester Castle hoy, verás las mismas piedras normandas, las mismas murallas medievales, las mismas puertas de hierro forjado. Pero si visitas de noche, si prestas atención, si abres tu mente a posibilidades más allá de lo convencional, podrías ver algo más. Una figura pálida, encapuchada, sin rostro, parada exactamente donde un portón medieval solía estar, esperando, vigilando, guardando un puesto que nadie le ha dicho que puede abandonar. Y si la ves, recuerda las reglas, reconócela, respétala, no provoques, no te burles, porque no es solo un fantasma, es historia viviente, o muerte viviente, dependiendo de tu perspectiva. Es evidencia de que algunos momentos son tan intensos, algunas emociones tan fuertes, algunas vidas tan dedicadas, que ni siquiera el tiempo puede borrarlas completamente. Los muertos de Inglaterra han hablado. Y su mensaje es simple: aún estamos aquí. Nunca nos fuimos realmente. Y tal vez, solo tal vez, eso debería reconfortarnos. Porque significa que nada verdaderamente importante se pierde. Que las vidas vividas con pasión, con propósito, con emoción profunda, dejan marcas que ni la muerte puede eliminar. Los castillos de Inglaterra están embrujados. Siempre lo han estado. Siempre lo estarán. Y ahora, finalmente, eso ya no es un secreto. Es historia. Documentada. Verificada. Innegable. La única pregunta que queda es: ¿qué otros secretos guardan las paredes antiguas? ¿Qué otras presencias esperan ser reconocidas? El 50% del personal de English Heritage ha visto algo inexplicable. ¿Qué verá el otro 50%? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: cuando trabajes en un edificio de 1000 años, nunca estás realmente solo. Los muertos están escuchando, observando, esperando, y de vez en cuando, dejándose ver.